Ok, aquí podemos encontrar, entonces, básicamente, todas las sesiones que hemos pues tenido desde que iniciamos el pasado 27 de julio. Entonces, aquí van a encontrar, por una parte, lo que dice acá, laboratorio de muralismo, es el video, es la grabación de la sesión, que como ustedes saben, y se les solicita cada semana, pues, permitir que se grabe, ¿no? Entonces, esa sesión queda grabada. Esta fue la sesión inicial, fue la sesión introductoria de trabajo. Acá está la victoria del canal, y esa fue la presentación inicial que realizó Orlando. Ya en nuestra segunda sesión, vimos todo lo relacionado con pintura rupestre y petroglifos. Aquí están, pues, tanto la parte práctica, ¿sí? La práctica que realiza Orlando, en donde pues muestra básicamente el manejo de la técnica, la grabación de dicha sesión, y aparte este material, que es un material sobre el cual trabajamos, ¿sí? Y así es la idea. Por ejemplo, acá en la tercera sesión del laboratorio, aquí no vamos a encontrar, en este caso, más archivos, solo se va a encontrar la grabación, dado que esa fue una sesión práctica. Estamos trabajando una sesión solamente teórica y otra sesión solamente práctica. Hoy nos correspondería sesión teórica, dentro de 8 días trabajaríamos práctica. Por ejemplo, acá la cuarta sesión relacionada con los mosaicos romanos. Entonces acá encontramos igualmente grabación. Esto que tiene que ver es con el desarrollo histórico, la parte teórica como tal, y en este caso la práctica, cómo se trabaja, cómo se realiza, ahí está también montado, ¿sí? Entonces, la última que se realizó fue hace 8 días, que estaba el compañero Mauri acompañándonos en esa oportunidad, y en esa vez pues fue solamente práctica, entonces acá solamente tenemos esa grabación. Y la anterior, que fue todo lo que tenía que ver con la técnica de relieve, que por ahí me estaban preguntando. Si ustedes logran aceptar esta invitación, entonces acá pueden ingresar pues a ver todo este material. Por ejemplo, acá está que se explicó hace 15 días respecto de la técnica de relieve. Ahora, ¿qué sucede? Aquí en los que están viendo en pantalla son los invitados. Vemos claramente que creo que está doña Elsa, creo que está invitada. De igual forma debe estar Elena invitada, si no estoy mal. Venga, vamos a revisar, a ver si están sus correos acá. Mira, acá está el correo de Elena. Doña Elsa, el correo de doña Elsa no lo veo. Acá está, creo que es esta, elsarodi@gmail.com. Entonces, ¿qué sucede? Sí, señor, pero el doña Elsa se lo regala. Ah, bueno. Entonces, ¿qué sucede? A ustedes les va a llegar esa invitación al correo, pero a veces, ¿qué sucede? Nosotros, por lo general, en nuestros computadores, en nuestros celulares, manejamos más de una sesión, de una cuenta de correo electrónico. Entonces, debemos tener mucho, pues, como cuidado a la hora de aceptar la invitación, porque ¿qué sucede? Resulta y pasa que yo tengo Classroom descargado en mi celular o en mi computador tengo 3 sesiones de correo iniciadas, ¿sí? Que ahora ya se puede hacer, que tenemos hasta todos los correos que queramos, los tenemos iniciados. Entonces, a mí me llegó a un correo en particular esa invitación y cuando yo le doy clic en aceptar, resulta y pasa que el estaba enlazado era con otro correo que yo tenía ahí donde había iniciado sesión, entonces automáticamente se bloquea. Entonces, cuando vayan a aceptar la invitación, procuren que si es en el celular, tengan abierto el correo que nos enviaron en el Classroom. Es decir, descargan Classroom para su celular y abren con el correo, en este caso, por ejemplo, Elena. Entonces, Elena lo abre con ese palhgao@gmail.com, tiene Classroom abierto en su celular con ese correo para que desde la bandeja de entrada pueda aceptar la invitación y no tengamos inconvenientes. De igual manera, lo vamos a hacer en el computador. Cuando lo hagamos en el computador, entonces procuremos primero cerrar todas las cuentas, dejar abierta sola la cuenta que tenemos inscrita
en el formulario que enviamos inicialmente, y desde esa misma, ya desde ahí se enlaza solita, ¿ok? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Si no lo pueden hacer, nos escriben y nos avisan, porque es que normalmente a veces cuando pasa lo que les digo, que tenemos varias cuentas abiertas y enlazamos desde una, por ejemplo, en este caso, acabo de aceptar la invitación. ¿Sí ves? Aquí ya me aparece. Normalmente cuando se bloquea, ya me toca a ustedes eliminarlos acá y volverlos a invitar, o si no, no funciona. Entonces, por favor, cuando vayan a aceptar la invitación, si es en el celular, no olviden tener descargado Classroom y no olviden tenerlo, la sesión iniciada de Classroom con el correo en el que se inscribieron. Y si es en el computador, tener solamente pues su cuenta, la cuenta con la que se inscribieron, abierta en el computador para poder aceptar la invitación. Bueno. Entonces yo quedo al tanto de lo que ustedes quieran, pues, si tienen algunos inconvenientes, aquí en novedades siempre van a estar los trabajos. Por ejemplo, doña Elsa, eh, pues en esta ocasión usted tiene acá la posibilidades. Aquí, pues ya como esto es una cuenta un poco más privada y se tiene un manejo también desde posta, entonces vamos a habilitarles los permisos a este Classroom para que ustedes directamente vayan también acá compartiendo en clase, ¿ok? Entonces ustedes también pueden compartir algo acá en clase donde dice novedades, por ejemplo, los trabajos que han realizado, las fotos de los trabajos los puedan subir acá directamente al Classroom, con eso todos tenemos acceso, e inclusive las chicas. Entonces las chicas, si ya quieren cada una tomar sus fotos de los trabajos que han hecho, que han realizado, pues los suben aquí al Classroom para que los podamos visualizar. ¿Listo? De igual manera, a tan pronto esté enlazado, toda información, cualquier novedad nos va a llegar a todos los que estamos inscritos acá dentro del aula de trabajo. Bueno, entonces es eso, por favor me avisan. Si tienen algún inconveniente, pues nos llaman, se comunican con nosotros y pues ahí vamos trabajando. La idea es que el Classroom lo manejemos para que sea mucho más efectiva la información, la comunicación, perdón, y para que ustedes también puedan ir subiendo tanto inquietudes o los trabajos que han realizado. Bueno, entonces ya le daría paso a Orlando para iniciar la sesión del día de hoy. Listo, Nicolásito. Entonces, espérame un segundo. Yo no sé si veamos un video de los que teníamos. Me parece interesante. Acá sí me parece un video chévere espera a ver si aquí está. Los de Diego Rivera. Ah, listo. Espera a ver si acá lo tenemos. Sí, son estos. Ah, sí, acá este video es muy chévere. Lo vamos a proyectar un rato. Bueno, son 10 minuticos y ahí sí arrancamos directamente con el trabajo teórico. México es un país de mural, y no me refiero solamente al movimiento muralista de 1900. Me refiero a toda la tradición prehispánica. Todas las ciudades prehispánicas se decoraban con murales. Las tumbas se decoraban con murales. Quiero decir que México es un país muralista por excelencia. La pintura mural se define como toda obra pictórica que está planeada para un entorno arquitectónico. Esta puede ser pintada sobre un muro o realizarse a través de un montaje de bastidores. El pintor Diego Rivera hablaba del fresco como la técnica del agua, ya que es necesario trabajar sobre la argamasa mientras se encuentra húmeda. El fresco es una de las primeras técnicas de pintura mural. Sus orígenes pueden rastrearse hasta la antigua civilización minoica de la Era de Bronce. Durante el Renacimiento,
El buhón fresco fue la técnica utilizada para crear muchas de las grandes obras de la pintura mural italiana. En México, la Real Academia San Carlos posee una extensa trayectoria en la enseñanza de esta técnica tradicional, que encontró su máxima expresión en el trabajo realizado por los muralistas mexicanos en el periodo comprendido entre 1921 y 1954. El artista Alfredo Nieto Martínez, profesor en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, realizó un mural en las paredes de su taller utilizando esta técnica, en el que se retoma la idea de una obra de Diego Rivera realizada en San Francisco. Para realizar un mural en fresco es necesario que exista una planeación en la que se preparan las herramientas y materiales necesarios. La cal que se utiliza para preparar la argamasa debe pudrirse o apagarse en agua con una anticipación de por lo menos 2 años para asegurar que posea las propiedades óptimas para esta técnica. Posteriormente se realiza un análisis geométrico del muro que servirá como base para el anteproyecto de la pintura mural. Es necesario que el equipo cuente con un entendimiento profundo de la pintura mural a niveles técnico-conceptual y que exista una idea clara del mural a realizarse. Se dibujan varios bocetos basados en el análisis geométrico que se pasan a un anteproyecto a escala de 1 a 10. Esto significa que si en este caso el mural es de 12 metros de ancho, el anteproyecto deberá medir 1.20 metros. Es común que se realicen varios anteproyectos antes de obtener el proyecto final. Una vez que está listo el anteproyecto, se realiza el proyecto final en papel o tela, añadiendo la dimensión del color que complementará el diseño y dejará por sentada la paleta. Para poder pasar el diseño al muro, primero es necesario realizar un dibujo en tamaño natural que servirá para pasar las calcas. El dibujo se realiza en papel siguiendo el diseño del proyecto de manera minuciosa. Este dibujo se transferirá a las calcas hechas de plástico cristal que servirán para transferir el diseño al muro dependiendo de la tarea que debe realizarse en cada jornada. El muro que será el soporte de la obra también requiere de una preparación minuciosa. En caso de que el muro posea un aplanado anterior, es necesario retirarlo en un proceso que se conoce como desvestir el muro. Se analiza el muro con el propósito de eliminar humedad, moho u otros agentes externos que puedan resultar nocivos para el proceso, y se prepara aplicando una mano de ácido acético con brochas o escobas. A la primera capa de material que se aplica sobre el muro se le llama repellado o sarpeado, y esta será la aplicación que una al enlucido con el muro. El enlucido consiste en la aplicación uniforme de la argamasa preparada con una mezcla de cal con polvo de mármol, cero fino y cero grueso, utilizando una llana metálica o de madera. El primer enlucido debe tener un espesor de no menos de 1.5 centímetros y será el que guarde la humedad para pintar más tiempo. Las capas subsecuentes del enlucido pueden ir variando en composición para obtener una superficie tan pulida o tan rugosa como demandan las necesidades expresivas del pintor. Después se agrega una aplicación conocida como lechereada, que es una capa muy delgada de cal que se aplica con brocha y sobre la cual se realizará propiamente la pintura. Dicha capa blanqueará el muro y evitará porosidades. La técnica del buhón fresco depende de la reacción que sucede en la cal apagada o hidróxido de calcio mientras se carboniza al ser expuesta a la intemperie. Es por esta razón que el equipo debe ejecutar las tareas en un límite de tiempo específico antes de que se seque la argamasa. Ya realizadas las calcas, se transfieren sobre la argamasa fresca haciendo incisiones con la punta de un estilete o un pincel en una técnica que se conoce como esgrafiado. Una de las ventajas de dicho método consiste en que el dibujo inicial no se perderá a lo largo del proceso de la pintura. Para pintar un mural al fresco, tradicionalmente se utilizan los pigmentos inorgánicos que son tierras o piedras molidas, evitando aquellos que sean de origen vegetal o se derivan de la producción de hidrocarburos. La pintura del mural de Alfredo Nieto fue aplicada con un método conocido como achurado, que consiste en la construcción gradual de los valores y saturación, utilizando líneas cruzadas que se aplican en dirección del volumen que se desea obtener.
El uso de este método también evita que se noten las diferentes manos o diferentes maneras de pintar que puedan tener los integrantes del equipo de trabajo. El proceso de un mural al fresco es gradual y metódico. En cada jornada se añade una nueva tarea al lado de la anterior que se traza utilizando las calcas. Se procura agotar las posibilidades de la pintura antes de que el material seque. Al momento de terminar una tarea, se realiza un corte con una cuchara de albañil o llana metálica, que permita la adición de otra capa al lado sin que el diseño se altere o ensucie. En caso de que hayan ocurrido fallas en alguna de las tareas que no puedan arreglarse lavando el pigmento con una brocha húmeda o incluso raspando, será necesario repetir dicha tarea. La técnica admite retoques con materiales proteínicos como el temple de huevo o la caseína. Sin embargo, los retoques cuando se trabajan en fresco suelen ser más comunes en las juntas entre las tareas, para que no se noten transiciones entre estas. A lo largo de las jornadas comprendidas en el proyecto, surge poco a poco la pintura. Las figuras del maestro y los alumnos del taller aparecen interpretando las diversas facetas de elaboración de un mural al fresco, haciendo eco a aquel mural de Diego Rivera. La experiencia, además de ser didáctica para los participantes, deja un testimonio de la labor que se realiza en estos talleres por mantener vivas las tradiciones pictóricas y pasarlas a las siguientes generaciones. Listo, pues. Entonces vamos a dar inicio ya con la clase del día de hoy. Entonces, Orlandito, ¿está bien? Sí, ahí se ve bien, Nicolásito, gracias. Bueno, entonces como había dicho Nicolás, hoy va a haber una clase que va a ser de teórica mientras nos preparamos para dentro de 8 días hacer el contenido de esta clase que veamos hoy. El video que acabamos de ver nos va a servir mucho porque pues es una técnica donde vamos a tener que trabajar con el material aún húmedo, como decía el maestro pintor de la Universidad de México. Para dentro de 8 días vamos a necesitar un cartón o una tabla que vamos a preparar con estuco plástico del que venden en los depósitos de materiales, ya que no podemos conseguir ni la cal, ni podemos conseguir la arena, ni pues el resto de materiales. Lo más cercano que tenemos es el estuco plástico, que nos va a dar una textura, dijéramos, importante cuando está húmedo y sobre el cual vamos a utilizar entonces pinturas que pueden ser acuarelas o pueden ser tintas o pueden ser témperas. En fin, ahí vamos viendo cómo lo vamos a hacer. Para hacer esta técnica... ¿Fue estuco
plástico. Plástico, sí. De ese que sirve para resanar paredes antes de pintarlas. Ok, estuco plástico. Y de pronto, Vale, gracias. y de pronto cartones o pedazos de madera de MDF o de triplex para poder trabajar sobre un cuarto de pliego. También cartón caja podemos utilizar y el estuco lo recibe bien. Y vamos a comprar con el estuco, si se pudiera, también espátulas o una espátula o dos espátulas para poder entonces recubrir ese espacio con el estuco, dejarlo lo más liso posible y si no nos queda tan liso, compramos una lija número 4 para poder entonces volver la superficie muy, muy homogénea. Pues lo que hemos utilizado ya los pinceles, de pronto podemos utilizar témpera o acuarela, o podemos utilizar tinta. Y este mural que estamos viendo es un cuadro de un señor que se llamaba Sandro Botticelli. Le decían Sandro por su nombre de pila y Botticelli porque quiere decir botilito o botella pequeña. Él era chiquitico, chiquitico. Este señor entonces vivió hacia los años 1500 algo, siglo XVI, siglo XV, y con esta pintura lo que hizo fue alejarse, dijéramos, de la influencia religiosa católica o cristiana que había en Roma, perdón, en Europa, y volver a lo que había sucedido antes, que era la influencia de Grecia, de Roma, de la religión, una religión que era naturalista, donde Venus era la diosa de la belleza. Venus está en una concha y está sobre el mar y tiene al lado derecho una señora con una manta roja que se llama la Flora, que quiere representar la diosa de los árboles, los vegetales, y a su lado está el viento y está también el mar, que son otros dos dioses. La diferencia entre esta religión y la religión católica o cristiana es que había dioses para cada cosa, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios del fuego, la diosa de la belleza, mientras que en la religión católica hay un solo Dios. Esta religión católica fue aceptada por un emperador romano, cuyo nombre es Trajano, y convirtió pues a todo el imperio en católico. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí hay algo que es necesario saber y es que la espiritualidad de la gente es importante. O sea, todos los seres humanos tenemos una espiritualidad que tiende a perfeccionarse en la medida que entendemos que las otras personas también son personas con dignidad, con derecho, que tenemos diferencias con ellos y hasta de pronto tenemos algún tipo como de tensión, pero que son personas que merecen también exponer lo que piensan y lo que sienten. Esta espiritualidad también nos lleva a comportarnos bien con el medio ambiente, querer otras formas de vida, entender que los recursos naturales no son solo para nosotros, sino para todas las personas. Pero hay un tipo o una variante de la religión que es bastante dañina, que se llama los extremos o las personas que son los fanatismos religiosos. Esto que estamos viendo acá es unas personas en un barco que van con unos escudos, que van con unas flechas, y es algo que viene pasando del siglo XV más o menos y antes, pero muy en gran escala desde el siglo XV, que se llaman las cruzadas. Las cruzadas fue la justificación que los pueblos de Europa tuvieron para invadir los pueblos de Oriente en chaques de recuperar los lugares santos. Entonces, creían en Jesús y Jesús había dicho que no se
hicieran la guerra, que se respetaran, pero ellos no entendieron estas palabras, sino las adaptaron a su necesidad personal. Yo soy cristiano, pero necesito tener riqueza. Entonces se montaron en estos barcos, a veces a caballo, invadieron las tierras de los pueblos árabes, saquearon, robaron, mataron, invadieron y decían que todo eso lo hacían a nombre de la religión. Y es ahí donde viene lo malo. Entonces, en tanto nosotros somos fanáticos y utilicemos la religión con fines políticos, económicos, de lucro, de poder, es una maldición. Entonces, esta religión cristiana y católica ha tenido pues gente bastante buena, gente que ha luchado por la justicia, la equidad, pero también gente mala, que se vale de las escrituras o de lo que dice la Biblia para poder matar y poder aprovecharse los demás. Aquí abajo vemos un grabado de unos monjes de una institución católica que se llamaba el Sagrado Oficio de la Inquisición. Están torturando a una persona, tienen sus pies metidos en un cepo, se llama esto lo utilizan también a veces los indígenas, pues no para matar a nadie ni torturar, sino el que ha cometido un error le meten las manos ahí en el cepo y dura 3, 4 días sin poder pues dormir o muy incómodo, y eso es pues como un castigo diferente. Aquí hay un señor a los pies del que está aquí con unos hierros calientes, y hay unos monjes que le están obligando a reconocer algo o a negar algo. Si fuera, por ejemplo, creyente en el Islam, pues le están obligando a renunciar a eso, y si fuera una persona católica, le están obligando a confesar algún mal. Entonces esto era más parecido como a una oficina de tortura, ¿no? Es un extremismo religioso que no puede volver a pasar, aunque está pasando porque hay gente aquí en la actualidad que sigue invocando la religión y sigue invocando a Dios para poder eliminar al otro a nombre de Dios. Entonces lo mato porque no cree lo que yo creo, y eso es lo terrible de la religión. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí vemos una obra de un señor llamado Peter Bruegel. Esta época es bastante significativa porque en Europa no había ciudades. Lo que había en Europa era un castillo de un señor feudal, de un señor con mucho poder económico y militar y religioso, porque convivía también con la iglesia. Y alrededor de ese castillo vivía una aldea de personas que cultivaban la tierra y mantenían a este señor feudal Aragán, porque le daban su producido, le pagaban impuestos, y él, a cambio, entre comillas, los defendía de los forajidos, de los malos, pero pues los malos era él mismo, el que no pagaba impuestos, pues lo mandaba a matar. Entonces era un chantaje, y en el siglo XV se rompe este chantaje, los castillos feudales caen en la pobreza, las personas de las aldeas crean en las intersecciones de caminos unas formas de comercio que son los que vemos aquí. Hay gente vendiendo mercaderías, animales, artesanías, y se forman entonces las primeras ciudades en Europa. Listo, Nicolásito. Aquí surge uno de los peores inventos que ha habido en la humanidad. Ustedes dirán, pero ¿qué peor invento? Dijéramos que el fanatismo religioso. Sí, hay algo peor. Los bancos. Todas sus familias, ustedes mismos conocen personas o han tenido la experiencia propia de tener un ahorro en un banco con la promesa de que le van a devolver su ahorro, o por lo menos le van a dar algo de intereses, y al cabo del tiempo se dan cuenta que no hay su dinero que han guardado, no se lo dan completo, le aplican unos impuestos, le van a prestar una plata a usted y le cobran cantidades. Hace poquito estaba oyendo una canción carranguera que decía, yo les debo, me prestaron 20 millones y les he pagado 3 años y apenas les he pagado 60 millones. O sea, los bancos se ocupan de tomar su dinero, trabajar con ese dinero, ganar mucho más dinero, y a usted no le dan nada, y cuando usted pide un préstamo,
le cobran aún más. O sea, el banco es uno de los negocios humanos más crueles y más delictivos que hay. Los bancos sostienen a los gobiernos porque los bancos le dan a los candidatos cuando están en las elecciones o cuando están haciendo proselitismo grandes cantidades de dinero para que defiendan los intereses de los bancos. ¿Cuáles son los intereses de los bancos? Pues tener mucho, mucho, mucho dinero, duplicarse, triplicarse y crecer cada vez más. Este gobierno, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, entregó a los bancos 17 billones, no millones, billones de pesos. Y los bancos no han prestado absolutamente nada o es muy mínima la cantidad que han hecho a la gente que se está muriendo de hambre. Eso sigue pasando y ese fue un invento de la del Renacimiento, que es lo que estamos haciendo. Los banqueros holandeses vestían de esta manera. Aquí estamos viendo a dos personas ricas a la derecha con unos atuendos que pues son chistosos, pero para la época era como lo más elegante. Es la familia de apellido Arnolfi o Arniolfi, que vivía en Holanda, pero también en la parte, dijéramos, de Italia estaban los Strozzi, los Medici, los Pacci, Fernesio, Albizzi, eran familias muy ricas de banqueros que tenían mucho dinero. No en vano, por ahí se dice que el hecho de que Colón hubiera venido acá a América, que llaman el descubrimiento, pero uno no descubre nada que otra persona ya conoce, ¿no? Me refiero que aquí en América ya había seres humanos, que eran nuestros abuelos indígenas, y pues ellos fueron los primeros que descubrieron esta tierra. Lo que hubo fue una invasión. Entonces la invasión de Colón se pagó por los bancos. Estos que estamos viendo a la derecha es una pareja de banqueros que vive cómodamente, que son bastante diferentes al resto de personas que vivían en esa época, que eran siervos, que eran pobres, que eran trabajadores. Listo, Nicolásito. Bueno, ¿qué otra cosa pasó en el Renacimiento? En el Renacimiento, el hecho por lo menos de que las ciudades hubieran crecido, que hubieran bancos, que la iglesia fuera una entidad de control y de castigo, hizo fortalecer los inventos bélicos. Los inventos bélicos es la manera pues como yo no solo me defiendo, sino ataco al otro que no piensa como yo. Entonces, cuando los cruzados o los cristianos que llegaron a donde los árabes recibieron, pues lógicamente una defensa en armas y conocieron, por ejemplo, cosas como el cañón. El cañón es una invención que no es europea, es oriental, es árabe, y es un tubo que contiene por dentro pólvora. Además la pólvora la conocieron primero los chinos y tiene una bala o un proyectil que puede ser redondo, que puede ser alargado y que al explotar la pólvora dentro de la cámara del tubo la lanza hacia afuera. Los europeos hicieron su propia versión del cañón. Los europeos también comenzaron un tipo de arquitectura bastante lujosa porque los europeos volvían de las tierras árabes con los tesoros, con el conocimiento, con tierras, con esclavos, y esto hizo que invirtieran todo ese dinero en unas viviendas que eran palacios grandes. Muchos de ellos tenían iglesias incorporadas como esta que estamos viendo acá, tenían estancias, lugares, jardines para recreo y eran atendidos pues, por mucha gente. Entonces estas familias poco a poco fueron como variando un poco la creencia, dijéramos, en sostener al Papa, por así decirlo, y comenzaron a pensar más bien como en su propia independencia de la iglesia, porque ya tenían mucho más poder que los propios jerarcas de la iglesia, poder económico, ¿no? Listo, Nicolásito. Bueno, entonces comienza a aparecer dentro de la propia iglesia, es algo curioso, personajes como este señor Nicolás de Cusa. Entonces, personas que comienzan a ver que el mensaje de la iglesia es tendencioso y es
engañoso porque mientras se basa en un libro que llama al perdón, llama a la misericordia y llama a la equidad, está haciendo otra cosa, entonces comienza a separarse. Otra situación que separa a estos pensadores de la iglesia es que comienzan a ver que los planteamientos de la iglesia sobre la creación del hombre, sobre que el mundo se hizo en 7 días, en que la mujer salió de la costilla del hombre, o no, todo ese tipo de mitos que la iglesia impone por medio del dogma. El dogma es una imposición ideológica que no permite discusión. Entonces, cuando uno está hablando, por ejemplo, con un niño y le dice, es de día, y el niño dice, no, es de noche, uno le puede tal vez inducir a pensar que él está equivocado. Pero la iglesia quería imponer todo este tipo de creencias a las personas que tenían argumentos para saber que eso no era verdad. Entonces comienzan estos miembros de la iglesia a promover el pensamiento analítico. ¿Qué es el pensamiento analítico? El hecho de que yo puedo sostener una teoría porque soy capaz de demostrarlo por medio de una práctica, un experimento, un tipo de una serie de circunstancias que yo puedo llamar de determinada manera y puedo además proponer una ley en torno a eso. Por ejemplo, el agua tiene fuerza porque cuando yo acumulo una cantidad de agua en un recipiente, si las paredes del recipiente no son lo suficientemente gruesas, se rompe y el agua se escapa o se va de este contenedor que tenía. Eso lo puedo yo demostrar en un experimento y puedo además hasta calcular cuánta es la resistencia de la pared de ese recipiente para no dejar escapar el agua. Y puedo formular una ley, que puede ser en hidráulica o otro tipo de cosas. Estos personajes entonces comenzaron a hablar de un pensamiento analítico y científico. Ellos mismos comenzaron a ver que los conocimientos de la iglesia no, o la fe en Dios, por así decirlo, no tenía una discusión si las personas no aceptaban los dogmas o las imposiciones. Al contrario, eso era una contradicción porque un Dios que imponga algo sin sentido no es un Dios. Y como dicen que Dios es infinitamente amoroso y poderoso, pues mucho menos un Dios amoroso y poderoso va a hacer que las personas piensen lo que Él quiere, sino lo que las personas pueden saber acerca de Él. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí tenemos otro caso que es el de Pico de la Mirandola o Mirandela. Hay que saber una cosa y es que cuando hablamos de cristianismo no estamos hablando de un invento del propio Jesús o de los propios cristianos. Jesús como tal es el ejemplo, es la personaje que tienen los cristianos como modelo de ser humano ético, equitativo, respetuoso. Pero la doctrina como tal ya había sido promovida antes en Grecia, perdón, y se llama el humanismo. El primero en poder como plantear estas tesis fue Platón. Entonces, hay un gran parte del mensaje cristiano estaba basado en las teorías platónicas. Acordémonos que Grecia fue primero que Roma y el cristianismo se dio en el Imperio Romano. Y adicionalmente había otra tradición y era dijéramos, la fraternidad que hay entre seres humanos y naturaleza, que lo habían promovido las primeras culturas anteriores a Grecia y a Roma, que era la relación del hombre con la naturaleza, como veíamos al principio de Venus, de Botticelli, las fuerzas de la naturaleza en unión con las personas. Esa es otra cosa que alimentó finalmente el cristianismo y que le dio pues el mensaje que hay o que difunden algunas personas creyentes. Giordano Bruno. Bueno, Giordano Bruno es un caso excepcional porque es un monje dominico
muy inteligente, muy, dijéramos, sabía mucho porque era muy preparado y era muy honesto. Giordano Bruno fue la continuación de una cantidad de personas de la iglesia que comenzaron a mirar al cielo y comenzaron a caer en cuenta que la teoría de la iglesia de que la tierra era el centro del universo porque aquí Dios había creado el jardín y había puesto a Adán y a Eva y una manzana y una serpiente y bueno, ya ustedes saben qué sigue después. Giordano Bruno comenzó a leer a algunos teóricos griegos y algunos astrónomos y se dio cuenta que la Tierra no era el centro de nada, sino hacía parte de un sistema planetario, o sea que el centro de ese sistema era el Sol. Con ese pensamiento, Giordano Bruno, estoy de acuerdo con nuestros abuelos indígenas. Nuestros abuelos indígenas no fueron a una universidad, no tenían barcos, no eran armados ni eran agresivos, pero miraban el sol y sabían que el sol era quien les iba a dar su sustento. Hoy por hoy, la humanidad está pasando por lo que estamos pasando por no haber mirado al sol, por no haber aprovechado su fuerza, su luz, su calor y no haber envenenado este planeta tratando de sacar combustibles orgánicos. Ese es el castigo que estamos pagando con esta pandemia y que este señor, para en el siglo XV, fue capaz, como miembro de la iglesia, de decir, no es verdad la teoría que dice la Biblia, perdón, sobre el antropocentrismo y que el centro era la tierra. Este señor le fue mal porque fue expulsado de la iglesia cristiana, fue rechazado, dijéramos, por muchas órdenes religiosas, pero alcanzó a trabajar en dos universidades, ya la universidad era una institución, dijéramos, que comenzaba a aceptar estas teorías, pero la Inquisición lo persiguió, o sea, estos señores que torturaban gente, lo persiguió. ¿Por qué razón? Porque tenía la verdad. Cuando una persona tiene la verdad es un peligro para el que no la tiene. Fue capturado, fue prisionero y llevado muchas veces a tortura y le dijeron una y otra vez que se arrepintiera de sus teorías y no lo hizo. Y fue quemado en Roma, en una plaza de Roma. Bueno, aquí tenemos el caso de Francis Bacon, Sir Francis Bacon, que, bueno, aquí hay una foto de nuestros a hermanos mayores, los arhuacos. Ellos nos dicen a nosotros hermanos menores porque nosotros fuimos a la sierra en los años 70 y digo nosotros porque pues yo puedo admirar mucho el pensamiento indígena, pero vivo en un sistema capitalista de mercado. Fuimos en los años 70 a sembrar marihuana, allá en la casa de ellos, que era la Sierra Nevada de Santa Marta. En los años 90 comenzó la fiebre de la coca, cambiamos la marihuana por la coca, invadimos más la sierra, ellos fueron obligados a subir casi hasta la parte alta de la sierra y hoy por hoy los estamos matando, no solamente a los arhuacos, sino ustedes ven por la calle indígenas en Vera, indígenas catíos, que piden limosna, que hacen collares, están ahí en la plaza Tercer Milenio aguantando hambre y frío, porque nuestra mentalidad supremamente agresiva, supremamente ambiciosa, nunca fue capaz de pensar lo que pensaban ellos y era la relación respetuosa con el medio. Este señor, Sir Francis Bacon, comenzó a hablar del pensamiento científico y comenzó a venderle la idea, dijéramos, a los monarcas y a la iglesia de que había la posibilidad de tener, dijéramos, una relación racional entendiendo las leyes de la naturaleza sin dejar de ser cristiano y sin dejar de ser monarca. Entonces aquí ya hay un reemplazo paulatino del dogma de la iglesia por el pensamiento de la inteligencia, de la razón. Muchas de ustedes y muchos de ustedes estarán pensando estudiar en una universidad, leer mucho
y me parece a mí que es la mejor decisión, independientemente de que uno tenga poder económico, si tiene un conocimiento, puede interpretar cualquier momento de su vida sin arrepentimiento. O sea, la persona que solamente aspira a tener un lucro económico no está feliz nunca porque siempre cree que tiene menos que otra persona, mientras que el que tiene conocimiento tiene una interpretación de su vida y aprende a convivir con los otros y con el medio con lo que necesita, sin tener envidia por nadie. Entonces, uno de estos pensamientos de Bacon era ese: la razón y el conocimiento hace libres a las personas. Listo, Nicolásito. Y bueno, aquí vemos otro miembro de la iglesia, Erasmo de Rotterdam. Ustedes dirán, oiga, pero estos de la iglesia eran como tráfugas porque pues eran curas o eran hermanos y sacerdotes, pero iban en contra de la propia iglesia. El fenómeno que ocurrió acá es que la iglesia fue la primera institución en crear las universidades, porque el conocimiento que llegó de las tierras y de la cultura árabe llegó por medio de las cruzadas y lo guardaron los curas y las iglesias en monasterios. Ellos tradujeron el griego, tradujeron el latín, tradujeron las lenguas árabes y se apoderaron del conocimiento que tenían los árabes en medicina, en ingeniería, en agricultura, bueno, en muchas cosas de la vida. Y por eso tenían guardado todo este conocimiento, y cuando se triunfó, dijéramos, la razón y el conocimiento, fueron los primeros en abrir universidades. Aquí en Colombia, las universidades más antiguas, San Agustín, la Javeriana, los salesianos, muchas órdenes que tienen las universidades privadas más grandes y más antiguas aquí en las colonias de América, y lo mismo en Europa. Entonces, por esa razón, estos que son sacerdotes y creen en la fe cristiana, son los mismos que están diciendo: no dejo de ser cristiano si sé más acerca de la vida y de la ciencia. Listo. San Agustín es filósofo, literato, escritor. Comienza a animar mucho a otros para la escritura de, por ejemplo, los textos de quien acabamos de ver, Erasmo de Rotterdam, que escribe algo que se llama Elogio a la locura o a la estupidez. Entonces, este tipo de pensamientos trata como de sacar a la gente de los moldes, de la conformidad, y comenzar un pensamiento analítico y de racionalización. ¿Cuál es la estupidez? Lo que plantea el Erasmo de Rotterdam en el Elogio a la Locura es que nosotros como personas estamos seguros en el rebaño. Cuando yo hago parte del rebaño y me visto, pienso, actúo como todos, pues tengo seguridad porque para todos soy agradable. Si yo oigo la música de moda, veo fútbol o veo telenovelas, hablo de cosas de belleza, hablo de intrigas, dijéramos, y de envidia hacia los demás, solo hablo de tener cosas, pues soy un tipo como chévere, porque la mayoría, el 99% de personas hacen eso. Si yo no veo Pasión de Gavilanes, si yo no veo las finales de la Champions, si no me voy a una biblioteca y leo, si yo no, por decir algo, canto reggaetón, sino que me gusta la música social o campesina latinoamericana, ahí comienzo a tener problemas porque ya no soy igual a los demás, porque ya tengo una libre albedrío o pensamiento que me hace diferente, y ahí comienzo yo a ser peligroso para los demás, porque ya no contribuyo a lo que los gobiernos y los dirigentes llaman la causa nacional. Ustedes han oído que cada vez que hay un problema, los noticieros, sale un político diciendo: hay que cerrar filas en torno al gobierno, hay que defender la democracia. Las personas que son diferentes a ellos son terroristas, porque no piensan como ellos. Pero estas, dijéramos, como el precio que los hombres que han cambiado la historia y mujeres han tenido que hacer para poderlo
llevar a cabo, ¿no? Pensar diferente, y eso es lo que salva al mundo de no ser peor. Entonces, por gente como esta, Galilei, también fue llevado a la Inquisición. Él se retractó porque pues lo estaban torturando, lo iban a matar. Él fue entonces el que situó básicamente la teoría planetaria. Habló que no solamente la Tierra no era el centro de nada, sino hacía parte del sistema, como lo hizo Giordano Bruno, pero adicionalmente que había muchos soles, que no había un solo sol, no había un solo sistema solar, sino muchas estrellas. ¿Cómo podían ver esto? Este señor inventó algo que se llamaba o se llama todavía, el telescopio, una especie de tubo con unas lentes que veía de cerca, y fue tan bueno el que alcanzó a ver, por ejemplo, los anillos de Saturno, alcanzó a ver las tormentas de Júpiter, alcanzó a ver los cráteres de la Luna. Entonces, él tenía pruebas, pero la iglesia, es muy famosa la frase que dice él, y es que saliendo de la tortura y de la Inquisición y habiéndose ya, ya arrepentido, le dijo uno de los torturadores, eh, pero su teoría sobre la Tierra no es verdad. Y él contestó, no es verdad, pero sin embargo la Tierra se mueve, porque lo que pensaban los antiguos era que la Tierra estaba quieta y alrededor giraba el Sol, y pues se salvó de la muerte, pero se sostuvo en su teoría. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí vemos una persona que como que logró coger todo esto y materializarlo. Se llama Leonardo da Vinci. Da Vinci fue una persona inquieta con una inteligencia integral. ¿Qué es inteligencia integral? Es la persona que puede comprender y tiene el gusto por acercarse a un tema científico, científico racional, como las matemáticas, como el pensamiento numérico, y las ciencias humanas también, como la sociología, la antropología, y al mismo tiempo al arte. Entonces, Leonardo da Vinci, esto que estamos viendo abajo son algunos inventos que él aplicó. Entonces fue alguien que trabajó lo que se llama la mecánica, que es la física, una parte de la física que es la mecánica, que es lo que tiene que ver con el movimiento de cuerpos. Trabajó la hidráulica, que tiene que ver el comportamiento del agua, y trabajó también el comportamiento del aire. Neumática se llama esta parte de la física. Todos estos conocimientos los hizo porque observaba. Este tipo de genios no es que te hayan comido algo especial o hayan bebido algo especial o tengan dos cerebros, como se cree, por ejemplo, en el caso de Einstein, cuando murió el médico se quedó con el cerebro para estudiarlo. No, son personas que se alejan de lo que yo les decía, del rebaño, de la tranquilidad del rebaño y de la moda que está pasando en un momento histórico, y se ponen a observar la naturaleza. Él pudo observar entonces que en la naturaleza están todos estos inventos. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que hoy nos sorprenden, la aprendimos de los animales y de las plantas. Entonces, el helicóptero, el vuelo, dijéramos, de aparatos que son capaces de romper la resistencia a la gravedad, eso lo hacen los insectos y las aves. Lo que hizo Leonardo fue mirar las alas de las aves, las articulaciones, y propuso aparatos para volar. Esto que estamos viendo son tornillos que pueden llevar el agua y mover, aunque bueno, aunque este invento sí ya es anterior, griego, el tornillo para subir agua. Entonces ese tornillo gira y dentro de las cavidades del paso del tornillo va acumulándose agua que va subiendo hacia las partes altas. Pero también pudo hacer grandes aportes, dijéramos, a la arquitectura. Él fue contratado por muchos reyes para poder hacer palacios, castillos, y esto lo aprendió también de los árabes, la ventana de medio punto, el arco de medio punto, perdón, las celosías, que son esos ladrillos con huecos para que circule el aire,
bueno, muchas cosas. Y aparte de eso, entonces estudió anatomía. Para la gente que vivía al sur de Europa, o sea, Italia, Francia, España, Portugal, que tenían el dominio de la Iglesia Católica, era prohibido la disección de cadáveres. Leonardo da Vinci pudo plantear varias de las cosas de la anatomía moderna, como la función de los músculos, la función de los tendones. Al fondo de su imagen estamos viendo la propuesta que hizo en cuanto al canon, donde decía que un ser humano con los pies cerrados y las manos, los brazos abiertos a un ángulo de 90 grados, se podría configurar dentro de un cuadrado. Mientras que esa misma persona con las piernas abiertas y los brazos a 45 grados se circunscribía en una esfera o en un círculo. Esa propuesta es cierto porque estudiaba la anatomía, porque miraba las proporciones, o sea, la relación que hay entre una distancia de un hueso o de una parte de la cara con el resto del cuerpo. Era un estudioso. Decían, hay muchos mitos que dicen que el hombre no dormía. Yo pienso que el cuerpo naturalmente pide el descanso, sino que se apasionó por lo que hizo, se retiró del rebaño, dejó de ser popular, muy seguramente era una persona que la gente veía como loca, como extraña, pero pudo hacer aportes maravillosos. Y para acabar de completar, un gran pintor hizo la Gioconda, que es la obra que decepcionó a nuestro amigo Eder, porque él estuvo en Europa y cuando se dio cuenta que la Gioconda era un cuadrito más chiquito que un pliego de cartulina, dijo, no, esto, pero de todas maneras pasó a la historia como una de las pinturas más famosas de la historia del arte. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí vemos el papel de las mujeres. Esta historia que yo estoy contando, la verdad es que la mayoría la hemos escrito los hombres, entonces nos vanagloriamos mucho. Pero las mujeres tienen una importancia porque primero han habido mujeres científicas, pensadoras, educadoras. En este caso, por ejemplo, vemos a la imagen de la Venus de Botticelli y es una señora que se llama Simonetta Vespucci y fue la modelo que siempre tuvo Botticelli y fue además una persona que siempre quiso amar y nunca pudo alcanzar. Botticelli en los escritos que dejó confiesa el amor por la modelo, pero pues igual, bonita la muchacha, pero no le paró bolas a este pintor. Entonces el papel de la mujer, dijéramos, a nivel del arte es supremo porque está presente en la expresión misma de todo lo que fue la pintura del Renacimiento y sobre todo porque el papel de la mujer fue poner en duda, de cierta manera, ese patriarcado o machismo de la iglesia. O sea, la iglesia católica y el cristianismo tienen cosas positivas, pero el papel de las mujeres en esta religión está subvalorada, teniendo en cuenta que comienza a decir que las mujeres son parte de una costilla. Eso no se le ocurre a nadie que quiere realmente a las mujeres. La otra situación es que si hay una mujer importante es virgen, o sea que no, los hombres tenemos la gran fortuna de disfrutar el amor y la pasión y el cariño de las mujeres. Pero en el momento de que esa mujer decide tener una opción diferente a nosotros, comenzamos a decir que esa mujer está en pecado, o que es mala, o que no nos quiere, o que dañó nuestro corazón. Eso no lo hemos comprendido todavía. Y las mujeres siempre han tenido, dijéramos, ese libre albedrío que nosotros no hemos comprendido y que seguimos, por ejemplo, los niveles de maltrato y de violencia intrafamiliar crecen cada día más porque la religión católica, que se convirtió ahora en las sectas, en las iglesias cristianas, llamadas iglesias de garaje, ¿no? Pues porque hay por todo lado, lo que siguen enseñando es eso, que la mujer hace parte del hombre, que es su propiedad y que le debe obediencia. Entonces, para una persona sin educación y que es fanático religioso, resulta igual de bueno como resultó para
inquisidores de la Edad Media matar a alguien que no está o que no está con su creencia y su Dios. Aquí vemos entonces Santa Teresa de Ávila, una mujer que fue una educadora en España que le dio un sentido, dijéramos, humanista y amplio a lo que fue en los primeros lugares o instituciones de educación y que dio lugar también al papel de la mujer como actuante dentro de un conglomerado tan machista como era la iglesia. Ella era consultada por obispos, por cardenales, se dice también que el Papa le pidió alguna vez un consejo. Entonces, básicamente las mujeres en ese tiempo, ahora lo es menos, ¿no? Las mujeres ya mandan a la par de los hombres y no estoy diciendo que sea un logro, por ejemplo, que una mujer maneje un helicóptero Black Hawk y mate campesinos igual como un piloto, ese no es ningún adelanto, sino las mujeres en la educación tienen responsabilidades muy fuertes y a nivel también de la vida en general del país. Otra mujer que vemos acá, una pintora italiana, que se llama Sofonisba Anguissola o Anguissiola. Este retrato es de ella. Veamos, por ejemplo, la delicadeza del trazo de esta pintora. Muchas de ellas eran también escultoras, pero entonces se daba el caso de que como la historia la escribimos los hombres, pues escribimos en favor de nuestra hombría o de nuestra condición masculina, pero no podíamos admitir que una mujer fuera mejor que nosotros. Por eso en la historia del arte viene a dar importancia a las mujeres hacia el siglo XIX y XX. Pero este caso, por ejemplo, de esta pintora, sí está documentado como una persona que pudo tener a su alrededor una familia o un grupo social que le permitió no solo su pintura, sino la promocionó para que lo hiciera. Listo, Nicolásito. Bueno, Elisabetta Cirani, citada por fuentes antiguas, italiana de la ciudad de Bolonia, también una pintora bastante buena. Aquí estamos viendo un cuadro de ella con uno de los elementos tradicionales de la pintura de Leonardo da Vinci, que es el claroscuro. Observen que la parte, digamos, de su cuerpo y de su cara está muy iluminado, mientras que el fondo es oscuro, y eso da un contraste que hace que la figura se vea en primer plano, segundo plano, que es como unos papeles que hay a la derecha, y un tercer plano, que es como una escultura que hay atrás. Eso es importante saberlo porque antes de eso todas las pinturas eran en un solo plano, se veía nítido el personaje que estaba más cerca, nítido el que estaba más lejos y nítido el que estaba lejísimo, y esa no es la manera como observa el ojo humano. Giovanni Andrea Cirani también, digamos, aprendió de esta persona el oficio. Aquí estamos viendo una pintora flamenca. Flamencos son, hay una acepción de la palabra flamenca y es el baile que que hacen los gitanos o que hacen las provincias como Sevilla, como Toledo, como del sur de España, pero los flamencos son los grupos que habitaban la parte de Holanda o la parte de los Países Bajos. Aquí tenemos el caso de Levina Trerling, que nació en el año 1510 en Flandes. Flandes es Bélgica, Brujas, se llama la ciudad, Brujas. Y pintaba temas religiosos, pero también hay un autorretrato aquí abajo de bastante calidad pictórica. Lo de la parte de arriba es un mural. Este retrato es bastante bueno. Y el papel, digamos, de las mujeres sigue siendo importantísimo, pero creo yo también que en la medida que las propias mujeres dejan o escapan, por así decirlo, de esa trampa que hemos tendido los hombres de aceptarlas más por lo que aparentan ser que por lo que piensan, pues creo yo que es muy útil para la liberación, dijéramos, de lo que se quiere ser. Y liberación no es
odiar a los hombres, o si hay alguna opción diferente de tipo afectivo y sexual, bienvenida. Estamos en un país que acepta cualquier tipo de opción, sino la posibilidad de ser autónomas, de no depender del juicio de nosotros los hombres, que es bastante perjudicial, que es bastante amañado a nuestros intereses, y de ser una persona que pueda sostenerse de manera no solamente en el pensamiento, sino en la parte económica y la parte social, que no sea chantajeada, porque la religión siempre tiene miles de culpas contra las mujeres y la mujer las acepta y las carga toda la vida como en una especie de tortura. Entonces, el papel de las mujeres en este renacimiento es importante y sigue siendo, y esperamos entonces que para la próxima vez, no sé si podamos hacer el tema del fresco con este propósito, el papel de las mujeres, o sea, el papel de ustedes mismas en el lugar donde ahora habitan, en su familia, en la sociedad. No sé si les parezca conveniente para hacer el tema dentro de 8 días, que sea ese, el papel de las mujeres y la responsabilidad histórica, por así decirlo, con su propia vida y con la sociedad, ¿no? Y la familia. No sé qué piensen. Una pregunta. No habíamos quedado de que el otro sábado íbamos a hacer lo del mural, el diseño para el mural. Bueno. Bueno, ya, no sé, Nicolásito, y ver qué tengan al respecto, la decisión que se haya tomado al respecto. Sí, señor Lanini, ¿se acuerdan que quedamos con Mauri hace 8 días que él iba a hacer la sesión de días? Entonces, Sí. en 8 días va a estar Mauri. Bueno, listo, vale. Bueno, lo podemos dejar como en remojo para después, ¿no? Para en 15 días. Eso. Para en 15 días, para que tenga tiempo de buscar los cartones, las tablas y reunir todos los materiales. Bueno, listo, vale. Va para esa. ¿Cómo? ¿A ellos? Sí, claro, ahorita les decimos entonces. Bueno, entonces, para terminar, les voy a presentar el tema de la práctica, todo lo que tiene que ver con la práctica frente a esta técnica. Bueno. Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a trabajar una técnica cercana al fresco, técnica que floreció por allá en los siglos XIII y XIV y en el Renacimiento. Eh, las condiciones para el trabajo del fresco son bastante complicadas por dos razones. Primero, por la posibilidad en este tiempo de pandemia de conseguir unos materiales que son bastantes y que son de escasa circulación. Y lo segundo es por el tiempo de maduración que necesitaríamos para poder hacer una técnica muy cercana o fiel a lo que originalmente es un fresco. Entonces, sumado a eso, pues este taller se da en parte por esas mismas limitaciones de espacio y de tiempo, de tal manera que podemos apelar a algunas condiciones técnicas que tengamos a la mano, que nos puedan hacer tener una experiencia similar, y ya cuando decidamos pues que se ha acabado la pandemia, o por lo menos que tenemos una libertad mayor de movimiento, acceder a estos materiales y a estas técnicas. Entonces, por este momento, pues necesitamos básicamente, si tuviéramos la técnica completa, necesitaríamos unas herramientas de metal para poder preparar un muro de tal manera que lo podamos desvestir, o sea, quitar el pañete que tiene, que quedara sin ningún rastro de vinilo ni aceite. Por otro lado, tendríamos que picar ese muro, aplicarle ácido para quitar todo lo que son los organismos
como insectos, como hongos, como bacterias que pudieran deteriorar posteriormente la pintura, y trabajar con capas finas de arena, de cal. Esa cal además tendría que estar añejada por lo menos unos 2 años para poder tener una cal muerta. O sea, la cal que vamos a necesitar es un producto químico que es bastante subida en pH, es muy ácida. Quienes han ido a una calera, por eso se llama nuestro municipio aquí cercano La Calera, porque es una mina de cal, se dan cuenta que esa cal, sin tratar, sin sumergirla bastante tiempo en agua, quema, de tal manera que tendríamos que preparar mínimo 1 año, 2 años esa cal para que no dañara pues la pintura. Tenemos a mano entonces cartón que es un cartón ilustración o un cartón paja, podría ser también. En este caso es un cartón prensado. No aconsejamos el cartón tipo caja con el que hemos venido trabajando, pues porque la superficie se dañaría con los diferentes capas que vamos a aplicar. Vamos a utilizar entonces una primera capa de vinilo blanco aplicada con pincel para poder de cierta manera impermeabilizar o sellar este cartón, que es bastante absorbente. Ya luego entonces vamos a aplicar esto, que es un cemento plástico, es un estuco plástico que guarda unas condiciones que necesitamos de humedad para poder trabajar posteriormente la técnica. Vamos a trabajar con una espátula también, y una espátula un poco más pequeña que veremos más adelante. Entonces el primer paso que vamos a hacer es aplicar sobre el cartón este vinilo con brocha, de tal manera que pueda sellarse bien. No lo aplicamos con rodillo, pues porque la capa de rodillo es, dijéramos, nos sale un poco más barata, ahorramos algo de los materiales, pero es muy fina. Y este pincel nos asegura que las capas que apliquemos sellen muy bien el cartón, que es lo que necesitamos. Entonces comenzamos un sellado del cartón. A este vinilo también le podríamos aplicar algo de pegante plástico que nos aseguraría ese sellar de la superficie. Esto lo estoy trabajando 2 días antes del taller, en razón de que es mucho tiempo lo que tenemos que dejar secando la superficie trabajada para que la técnica no se nos vaya a dañar. Entonces les recomiendo que cuando hagan su práctica tengan mucha paciencia, porque esta tal vez es una de las técnicas que más requiere paciencia, tiempo y dedicación, porque son varias las capas que vamos a aplicar. Esta primera capa puede ser un poco más líquida, ¿no? No puede ser tan concentrada con el fin de sellar. Vamos a aplicar también solo no vamos a llegar hasta la margen, o sea, no vamos a sangrar la superficie, sino vamos a trabajar unos 2 centímetros antes del borde del cartón para poder asegurar que no va a haber desperdicio de material por un lado, y segundo, que por la técnica misma vamos a tener una capa lo bastante suficiente en un área de trabajo como es esto que estamos trabajando, que es un medio pliego. Ya entonces les seguiré contando qué sigue en el proceso. Muchas gracias. Entonces ya tenemos totalmente sellada la superficie del cartón. Entonces ahora vamos a proceder a aplicar el estuco plástico. Hay un problema con el estuco plástico, es que si lo aplicamos tal cual viene en el empaque,
pues es hecho y es fabricado para que se utilice sobre paredes de tal manera que tiene primero un secado muy rápido y unos componentes que se cristalizan y por la superficie que es flexible del cartón corremos el peligro de que se levante o se parta, se craquele y nos dificulta lo que vamos a hacer. Entonces vamos a echar el estuco plástico, pero antes preparamos una solución de colbón con agua y un poco de pegante plástico y cogemos entonces una porción de el estuco y lo vamos a revolver con eso. Ella se llama Alana, es mi hija. Bueno, tapamos. Al agitar, entonces estamos haciendo que la mezcla quede homogénea. Y ahora sí lo vamos a aplicar con la espátula. Procurando hacer que el líquido corra hacia varias direcciones. Si bien es cierto que esto posteriormente lo vamos a lijar, pues vamos haciendo lo posible que la superficie quede lo más homogénea posible, lisa. Y vamos a dejar entonces secar para luego entonces a lijar como penúltima etapa del proceso y posteriormente fijar el dibujo encima. Gracias. Entonces ya tenemos aquí nuestro boceto. Hemos escogido la famosa imagen del techo de la Capilla Sixtina, en que Dios le está dando vida a la humanidad y hemos cambiado entonces esta escena por una escena en que Dios es una persona que ofrece la solución al COVID-19 y los seres humanos estamos pagando por ese servicio.
los ángeles que acompañan a Dios en la escena original hecha por Miguel Ángel, los cambiamos por ingenieros químicos y por investigadores, y con eso contextualizamos entonces el tema a una realidad actual. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer la parte de la pintura como tal al estilo del fresco, y para esto entonces vamos a necesitar una pintura, pues igual a nosotros ya nos ahorramos la parte de la preparación de los colores como se hacía en el Renacimiento, macerando, eh, cogiendo pues las piedras en bruto con los elementos químicos y aglutinándolos con grasas vegetales, animales. Entonces vamos a recurrir en este caso a la tinta y al ecolín para poder entonces realizar un primer momento, que es la parte de atrás, con unos colores bastante apastelados para ir haciendo las capas de esa misma tinta. Permítame un momento, voy por un poco de agua. Entonces esta parte que es cercana, acá la vamos a ir trabajando de manera muy diluida con un pincel. Recordemos que al igual que el fresco, aquí ya una vez que se toca la imagen es bastante difícil de cambiar porque el estuco líquido absorbe bastante. Entonces la precisión, dijéramos, que tengamos con estos colores y con esta tonalidad difícilmente ya va a cambiar. Me olvidé decirles que ya hemos dado una primera capa de lija, donde quedaron algunas irregularidades. De todas maneras, a pesar del trabajo que se hizo. Apenas tengamos resuelta la parte aquí más cercana, o la parte más que tiene más detalles, entonces vamos a comenzar el trabajo de fondo, diluyendo con mucha agua. Observen que esto es un secado inmediato. Para esta parte ya grande utilizamos este pincel, que nos da la posibilidad de cubrir más superficie.
hacia afuera, ya cuando hagamos la parte externa ya podemos ir diluyendo con mucha más agua. Miremos, por ejemplo, estas partes ya están casi secas. Y es casi en cuestión de segundos que está completamente ya terminada la aplicación del color y en términos generales que se seque de manera definitiva. Entonces tener mucho cuidado que esta parte de acá la vamos a hacer con colores muy apastelados que van a contrastar con lo que va a haber adentro, que son colores mucho más intensos. Gracias. Ok. Bueno, listo. ¿Qué tal les pareció la técnica? ¿Muy difícil? No. Que quedó muy lindo. Regáleme el dibujo. Profe, nosotros vamos a hacer uno igual. Chévere, chévere, me parece chévere. Ese es el apunte que hay en la Capilla Sixtina sobre Dios y el hombre, ¿no? Cuando se hace la creación, sino que se cambia la mano del hombre con dinero y Dios dándole la vacuna del COVID. Esa es más o menos como la idea que se quiere hacer para el proyecto de mural. Y yo no sé, dime. O sea, para dentro de 15 días, ¿qué tendríamos que tener ya preparado para hacer la técnica o cómo vamos a hacer? Pues ¿Qué igual vamos a hacer? de todas maneras tendríamos que tener cartón, que puede ser cartón prensado, cartón paja o cartón ilustración. Hay un cartón muy barato que es un cartón que es como reciclado. O sea, el problema del cartón de caja es que cuando le echemos el colbón y le echemos las otras cosas, es muy posible que se humedezca y que se dañe, pero hagamos una prueba anterior con cajas de cartón, con cartón de caja, echémosle el vinilo y echémosle el colbón. Si se seca y queda con buena rigidez, podemos trabajar con esos cartones. Y adicionalmente, entonces conseguimos acuarelas que pueden ser de esas Pelican que venden en frasquitos plásticos, los 3 colores primarios negro, o un material que se llama Ecolin, que es una acuarela muy, muy saturada que da un color muy bonito. Esa es la otra posibilidad. Ya en caso de que no tengamos eso, consigamos témperas y lo que hacemos es
en lo posible, a no hasta hacerle perder, dijéramos, el tono, échale un poquito de agua para hacerla un poquitico más clara, en caso de que no consigamos eso. Y el estuco plástico, que ese sí lo venden, un frasquito por ahí de un 16avo o un 32avo nos alcanza para todos. Eso sería, los pinceles. Ok. No, pero mi pregunta es, para ese sábado debemos tener preparado, digamos, ya lista la superficie, el cartón, ya haberle aplicado el vinilo con el color. Sí. Y que podemos hacer en el tamaño de 1/8 por cada una. Ah, sí, claro que sí, sí. Tener listo el cartón y los materiales y experimentamos. Claro que pues conociéndolas como yo ya las voy conociendo, ustedes son tan juiciosas que alguna dirá, yo quiero hacer el experimento antes. Bien, chévere, también me parece que a manera de un ensayo vale la pena experimentar con la técnica. Ok. Sí, sería eso. Pero entonces sí sería para dentro de 15 días, ¿cierto, Nicolásito? O sea, para dentro de 8 días se seguiría con la práctica de dibujo con Mauri. Sí, exacto. Listo. Vale. Listo. Entonces, recuerden aceptar la invitación para poder ingresar al Classroom y poder trabajar desde el Classroom. Bueno, entonces, si tienen algún problema entre semana, pues nos avisan para poder solucionarlo. ¿Listo? Otra pregunta, que si a la técnica del alto relieve necesitamos aplicarle la forma de los ladrillos o si podemos dejar el fondo en un solo tono. Ah, sí, no hay problema. En un solo tono, no hay lío. Sí, porque los ladrillos que se hicieron fueron dibujados, pero si no se quieren dibujar, no hay lío, no hay problema. Ok. ¿Listo? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Bueno. Revisen los materiales, miren los videos, lean las recomendaciones que hace, que son muy buenos materiales también. Y un feliz fin de semana. Mucho. Dime. Los materiales, cuento que pues, vamos a hacer todo lo posible por ubicarlos. Listo.